alcancé lo que se supone que tenía que alcanzar, que era como un buen puesto, un buen sueldo y tal, y me sentía vacío con 30 y pocos años. Me encantó la sensación de poder estar ayudando a otra gente, de ver cómo seguían resultados. ¿En qué ayudas a un emprendedor? Imagínate, yo soy un emprendedor, ¿en qué me puede ayudar? La gente se sabe la teoría, pero nadie lo aplica bien. ¿Qué hago? Yo acciono, bajo todo a tierra, nos ponemos manos a la obra. Y al final, cuando sigues una serie de pasos, que es, bueno, pues eso, poner la teoría en práctica, pues los resultados son inevitables. Yo di un salto con Red. O sea, yo me pedí un año sabático, pero yo llevaba trabajando 13 años. Yo en ese momento cobraba 100.000 euros al año. Para tener un negocio no puedes mostrar necesidad, no puedes mostrar angustia. No se te puede notar que necesitas clientes porque necesitas comer, ¿sabes? Es que no lo sé, no lo tengo calculado, pero estoy todo el día vendiendo. Yo el modo venta lo llevo on siempre. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Somos Blaine. Mi nombre es Fernando Blanco y hoy tengo conmigo a Swan. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Un placer tener este ratito contigo. Ha costado porque a veces las circunstancias de la vida hacen que empecemos tarde, que no lleguemos, etc. Pero bueno, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo. Gracias a ti por invitarme, tío. Nada. Tengo que decir que a ti te recomendó. ¿Quién fue? Déjame pensar quién fue. Alguien te recomendó y me dijo, tienes que hablar con Swan. Y dije, ¿Rafa? Vale, pues perfecto. Fue Rafa, efectivamente. Fue Rafa. Me dijo, tienes que hablar con Swan, que fue mi mentor, etcétera, y verás cómo sale algo muy interesante. Y dije, pues perfecto, sí. Vamos a por él. Pues nada, Swan, a mí me gusta siempre empezar un poquito con quién eres, cómo has llegado hasta aquí. Cuéntanos un poquito tu historia, ¿sabes? Vale, pues la cuento así de manera lo más resumida posible porque seguro que a la gente le importa poco mi vida. Pero bueno, soy de Madrid, tuve una infancia normal, buena, no me faltó de nada. Adopté el camino tradicional que me contaron que tenía que seguir, estudiar, luego una carrera, luego un trabajo seguro. Entré en banca y estuve 13 años en banca. Hasta que peté porque algo me pedía que no era por ahí, porque alcancé lo que se supone que tenía que alcanzar, que era como un buen puesto, un buen sueldo y tal, y me sentía vacío con 30 y pocos años, así que decidí dejarlo y me tomé un año sabático que no llegó a ser el año, me fui a Filipinas y allí empezó un poco mi andadura de emprendimiento, empecé a hacer cosas, a probar cosas, sabía que no quería estar en una oficina, sabía que quería trabajar online, que quería hacer cosas online porque había visto que era posible y que había otra gente haciéndolo y empecé a probar cosas. He tenido e-commerce, he tenido tiendas de Amazon, me formé como coach, yo qué sé, he hecho de todo hasta donde estoy hoy, que bueno, pues al final me di cuenta que para empezar un negocio online lo más sencillo era dar servicios, porque al final es lo más rápido. Y puedes estar cobrando una buena cantidad de dinero vendiendo servicios. Así que empecé a dar servicios, me estuve formando y adquirí habilidades que no tenía. Empecé a dar servicios, me fue muy bien. Y luego me di cuenta, tío, que la gente que hacía el salto que yo di, pues que lo pasaba muy mal, que sufría mucho porque no seguía una serie de pasos que se supone que hay que dar para que te vaya bien de tener un negocio de servicios, ¿no? Siendo freelance o emprendedor de servicios o profesional independiente, como lo queramos llamar, ¿no? Y hace, pues, casi, voy a decir, un año y medio, decidí empezar a ayudar a otras personas, a freelance sobre todo y profesionales independientes. Y desde ese momento, pues, me enganchó muchísimo, me encantó la sensación de poder estar ayudando a otra gente, de ver cómo conseguir resultados y ahora mismo mi negocio es 100% eso, acompaño a gente en sus negocios, ¿no? Y eso es lo que estoy ahora mismo. He dejado de dar servicios y estoy dando mentorías, creando talleres, eventos, todo para este perfil, ¿no? Esa es un poco mi trayectoria así resumida mucho. Bueno, oye, una buena trayectoria. Después voy a entrar en lo de los servicios porque quiero hacerte una pregunta, pero antes quería hacer un pequeño doble clic en qué ayudas a un emprendedor. Imagínate, yo soy un emprendedor, ¿en qué me puede ayudar Swan? Pues mira,
al final la gente, la mayoría de las personas con las que hablo y en el momento en el que estamos, el nivel de conciencia que hay en el mercado, ¿vale? Alguien que se lanza a ser freelance, la gente se sabe la teoría, ¿vale? Es decir, todo el mundo ha escuchado lo del nichearte, elegir un mercado, elegir un cliente, tu avatar, tu propuesta de valor, todo eso, la gente se lo sabe, ¿vale? Pero nadie lo aplica bien. O no lo aplican o no lo aplican bien, ¿vale? Entonces hay muy poca gente accionando eso, o sea, poniendo en marcha eso, ¿vale? Yo les ayudo a eso, fundamentalmente. O sea, yo tengo al final todo este recorrido, me ha dado mucha experiencia, mucho conocimiento y lógicamente aporto muchas cosas que a lo mejor no se saben, ¿no? Pero la mayoría de las cosas la gente se las sabe, pero muy poca gente las aplica. Así que, ¿qué hago? Yo acciono, o sea, yo bajo todo a tierra y nos ponemos manos a la obra. Y al final, cuando sigues una serie de pasos, que es, bueno, pues eso, poner la teoría en práctica, pues los resultados son inevitables. Porque al final hay una cosa y es que la gente está muy perdida en el sentido que hay mucho ruido ahí fuera y todo el mundo está perdido con las estrategias. Que si el email marketing, que si tener una web, que si el prospectar en LinkedIn y tal. Y todo eso son buenas estrategias, pero si no tienes trabajado lo anterior, no funciona nada. Entonces la gente está con mucho ruido haciendo muchísimas cosas que no funcionan para nada, pero porque no se ha sentado a revisar... pues eso, la base de su negocio, ¿sabes? Te quería hacer la pregunta de los servicios, ¿no? Escuchaba justo ayer cuando venía en el coche un podcast en el cual, bueno, eran dos chicos hablando, ¿vale? En los cuales uno decía, yo soy freelance, ¿no? Porque doy servicios a otras personas y ahora me gustaría ser emprendedor con mi propio producto. Es como que a veces asociamos emprendedor a un producto el cual tiene ese retorno, es decir, que lo haces una vez, lo vendes N veces, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? ¿Ves esa diferencia entre freelance y emprendedor, producto y servicios? ¿O se puede ser un emprendedor de servicios? Sí, o sea, en español nos complicamos mucho la vida, en inglés es mucho más sencillo porque es o freelance o entrepreneur, o sea, ya no hay más, ¿vale? Pero es que en español tenemos freelance, emprendedor, luego alguien se inventó lo de solopreneur, luego tenemos profesional independiente, autónomo, porque cuando dices autónomo no te viene la figura de un freelance que vende servicios online, te viene la figura del electricista o tal, o el pintor, ¿no? ¿Qué más tenemos? Dueño de negocio, ¿no? Porque al final un dueño de negocio no es un emprendedor, ¿no? Un dueño de negocio tradicional, lo vemos, o sea, entonces tenemos como demasiadas nomenclaturas para al final, bueno, ¿cómo lo diferencio yo? A mí me gusta decir freelance, primero porque a la gente a la que yo ayudo se identifica con eso, entonces, bueno, pues tienes que hablar el idioma de las personas a las que te diriges, ¿no? Pero es verdad que hay mucha gente que se considera emprendedor siendo freelance, ¿vale? La diferencia, pues puede ir por ahí. O sea, al final freelance es alguien que vende sus servicios y el que tiene un negocio y depende de su tiempo, ¿vale? O sea, tiene una habilidad y vende esa habilidad y esa habilidad depende de su tiempo, ¿vale? A partir de ahí, si no depende de tu tiempo y, pues yo qué sé, pues porque tú eres el que vendes, pero luego ejecuta a alguien, pues ya no eres un freelance. Yo ya lo veo más a lo mejor figura de emprendedor, ¿no? Porque a lo mejor es una especie de agencia o inicios de una agencia, ¿no? Y efectivamente, dentro del saco de emprendedor, pues alguien que tiene un producto que crea una vez y lo vende muchas, yo no lo veo como un freelance, lo veo como un emprendedor o un creador de contenido, ¿sabes? Es que nos sacamos tantas nomenclaturas de la manga que al final hay un poco de lío, ¿no? Pero la diferencia yo creo que sobre todo es esa, ¿no? Al final escoger el toro por los cuernos e intentar generar un negocio, ¿no? Y que haya ingresos, más ingresos que gastos, preferiblemente para que todo vaya, vaya bien y listo. Eso es. Vale, genial. Y tú en ese momento en el cual decides parar, ¿no? De ese mundo de la banca, el cual obviamente parece que incluso de aquella, como que era con un estatus mayor, ¿no? Es decir, trabajabas en banca, etcétera, y decides hacer un año sabático, ¿no? Uh-huh. ¿Qué le recomiendas a alguien que esté pensando ahora mismo en plan dejarlo todo, hacer ese año sabático, repensarse el camino, etcétera? Pues a ver, recomendar algo es complicado porque al final cada casística es un mundo, ¿no? Pero si alguien tiene esa sensación de que ahora mismo está donde no le gusta estar, pues que planee un plan B, ¿vale? Es decir, es verdad que yo di un salto, que a lo mejor mi experiencia o mi historia le puede servir a alguien, yo di un salto con red. O sea, yo me pedí un año sabático, pero yo llevaba trabajando 13 años, yo en ese momento cobraba 100.000 euros al año, había vendido mi casa porque me estaba separando, es decir,
me fui con ahorros, ¿vale? Y entonces yo estaba muy tranquilo. Y de hecho, yo no llego nunca, el año sabático nunca llegó a los 12 meses, ¿no? Porque a los 9 ya estaba haciendo cosas, estaba formándome y estaba probando, empecé a crear el e-commerce, pero tenía un cierto colchón de varios años para permitirme emprender y fallar y aprender y tal, ¿sabes? Entonces, dar un salto sin red es un poco locura, en el sentido de que para tener un negocio no puedes mostrar necesidad, no puedes mostrar angustia, no se te puede notar que necesitas clientes porque necesitas comer, ¿sabes? Eso es malísimo para un negocio. Entonces, yo la recomendación que puedo dar basada en mi experiencia es, si vas a dar el salto, ten un mínimo de colchón de 6 meses, ¿sabes? Por lo menos. Y si te vas de año sabático, a mí ese año me aportó muchísimas cosas, ¿no? No sobre todo, o sea, sobre todo que paré un año después de 13 años trabajando, que parece que yo recuerdo que en ese momento me sentía hasta mal, decía, joder, no estoy haciendo nada, llevo 9 meses sin hacer nada, soy un vago, tal, no sé qué, pero joder, no pasa nada. Además creo que es hasta, es positivo, porque te dedicas tiempo a ti, aprendí inglés en ese momento, viajé, conocí un montón de gente, vi otras culturas, me cambió la mentalidad de muchas maneras, ¿no? Que eso luego además me ha ayudado a la hora de emprender y tal. Entonces, si no puedes permitirte a lo mejor tomarte el año sabático porque te familia, por lo que sea, pues ten un colchón, ¿no? Y si puedes hacer las dos cosas, pues hazlas, porque al final estamos en esta vida muy poquito y porque te tomes unos meses o un año sabático no pasa nada, no se acaba el mundo. Sí, no, a veces es mejor parar, coger aire y tal. Me ha gustado mucho una frase que acabas de decir, que es, a la hora de vender no vayas con miedo, ¿no? Es decir, no puedes proyectar ese miedo, sino la gente pues olerá ese miedo. La venta tienes que proyectar seguridad, tienes que proyectar que tienes más clientes, tienes que proyectar que, entre comillas, te da igual que te contrate con la persona que estás hablando. Digo entre comillas, ¿vale? Porque hay una línea delgada entre eso y ser gilipollas, ¿no? Pero sí. A lo que voy es que si se te está notando la necesidad, sí, yo creo que se tiene que notar la pasión por trabajar para esa persona, es decir, que la persona se siente importante, en plan, joder, quiere trabajar conmigo, a la necesidad de, Dios, contrátame porque necesito este trabajo, ¿no? Es decir, es esa delgada línea de, en plan, yo estoy encantado de que colaboremos, buscar esa colaboración, etcétera, y es una línea muy, muy, muy delgada que a veces es difícil de, no, es decir, lo típico, no, es que el otro me lo hace, yo te lo bajo, no sé qué, no sé cuánto, ahí ya vas a la desesperación de no quiero ir, cuando a lo mejor es simplemente, no, me apetece trabajar contigo, este es mi precio ahora y tiene que ser un poco así, ¿no? Sí, es que ahí empiezan los problemas, porque pues al final aceptas un cliente que realmente no aceptarías en otras condiciones, y entras en una rueda y en un ciclo, que yo he conocido gente freelance que llevan esa rueda porque se metieron un día y no saben cómo salir, y he conocido gente que lleva años ahí, ¿sabes? El otro día hablaba con un chico que tenía 12 clientes, que yo decía, joder, 12 clientes está muy bien, pero claro, venían de una agencia y le pagaba a la agencia 150 euros por cliente y no podía salir de ahí porque trabajaba 12 horas al día para 1.500 euros, ¿sabes? Entonces es como, ¿y ahora qué haces? O sea, no tienes tiempo para dedicarle a tu negocio ni para captar clientes, ¿sabes? Y necesitas ese sueldo para comer y es como mal, todo mal. ¿Y tú actualmente trabajas solo o tienes gente contigo? Bueno, yo tengo algún colaborador, pero sí, yo soy lobo solitario, tío. Yo en 2022, porque al final, a ver, siendo freelance, yo he pasado lo que yo llamo el Valle de la Muerte o el agujero negro. Yo he estado ahí, estuve unos meses, es verdad que rápidamente salí, ¿no? Pero he pasado por ahí, pero sí que es verdad que me fue más o menos bien rápido, porque yo venía de banca, de la venta pura y dura, de hacer puerta fría, de hacer llamada fría. A mí la venta nunca me ha asustado, ¿no? Y yo pues no me cortaba, yo escribía a gente que en ese momento eran referentes, gente que facturaba millones y bueno, pues no me faltó clientes, ¿no? Y en 2022 intenté escalar de una manera, claro, yo ahora lo pienso y digo, madre mía, todo lo que no se debe hacer lo hice para intentar escalar. Y nada, cogí a 2 chicas, o sea, no estaban en plantilla, pero sí que las pagaba un fijo todos los meses, ¿no? Eran freelance colaboradoras, pero estaban tal. Y duré, creo que fueron 7 meses. Y lo deshice todo, ¿sabes? Porque
se supone que había cogido personas para poder dedicarme más a la venta y estas personas a ejecutar, y al final ni estaba escalando, estaba cobrando menos porque tenía que pagar 2, entre comillas, sueldos, y encima estaba trabajando más horas, ¿vale? Hice todo lo que, o sea, no implementé procesos, no implementé una línea de trabajo, no implementé nada y me la pegué. Y entonces eso me dejó tan mal sabor de boca que me cuesta pensar que el día de mañana pueda tener un equipo, ¿no? Por eso digo que siempre soy un lobo solitario, pero es verdad que ahora mismo estoy en un punto que tengo que empezar a delegar, porque si no es imposible. Aunque se me resista, aunque me resista, llega un momento que es impepinable, ¿no? Porque es que es así. Entonces, bueno, ahora tengo una persona que me lleva toda la parte técnica, que es un crack. Hace poco he delegado otra cosa relacionada con el tema de las ventas. Bueno, tengo gente ahí que la tengo cerquita porque sí, en breve voy a tener que delegar más incluso. Sí. Claro, eso era un poquito lo que quería preguntarte, que en plan, siendo solo lobo solitario, claro, ¿qué porcentaje del día necesitas para ir a vender, o porcentaje de la semana, obviamente, y qué porcentaje para esa ejecución, ¿no? Es decir, porque vender está muy bien, pero si después no tienes tiempo para ejecutar todo lo que vendes, es un problema. Y ejecutar está muy bien, pero si después no tienes cosas para ejecutar porque no has vendido, también es un problema, ¿no? Entonces, ¿cómo haces ese equilibrio? A ver, yo estoy vendiendo todo el día. O sea, yo vendo todo el día. Sábados, domingos, yo cuando estoy hablando con alguien, no es que esté pensando en venderle, pero si entiendo que esa persona puedo ayudarle, no me voy a cortar y le voy a vender, ¿no? A ver, yo, por ejemplo, una de mis rutinas, cuando me levanto, la primera rutina que hago es vender, es decir, prospectar, ¿vale? Yo me preparo un café y antes de irme a entrenar, yo ahora mismo estoy muy activo en LinkedIn y me pongo a prospectar en LinkedIn, ¿vale? O sea, la primera acción que hago en el día es vender. Y luego, pues al final, es que, yo qué sé, estoy todo el día vendiendo. Pues no sé, todas las semanas tengo 3, 4 o 5 llamadas de venta con gente. Y luego ejecución, pues depende, porque al final depende de las mentorías que tenga en ese momento, bueno, pero vamos, te diré que es que no lo sé, no lo tengo calculado, pero estoy todo el día vendiendo. Yo el modo venta lo llevo on siempre. Porque además me encanta, o sea, es algo que a la gente que dice, no, es que no me gusta vender, digo, no es que no te guste vender, es que lo que haces no estás conectado con lo que haces. Es imposible que no te guste vender. Todo el mundo que ha pasado por la mentoría y ha conectado con lo que hace y ha trabajado en las bases y sabe que resuelve un problema, le encanta vender. Le encanta vender, porque es que la venta es maravillosa. Al final es un intercambio de energías. Yo te ayudo con un problema y tú me pagas con dinero. Ya está. Es un motor de cambio, tío, entre personas. Ya está. Y entonces, y eso es maravilloso. Tal cual. Vale. Y hablas de prospectar, ¿no? Bueno, para quien no sepa lo que es prospectar, al final es intentar generar ese interés, ¿no? En lo que tú vendes. ¿Lo haces mediante LinkedIn? ¿Cómo es ese café prospectando? Me refiero, ¿abres y vas buscando personas que puedan ser interesantes o cómo lo haces? ¿O tienes automatizado algo? Bueno, has dicho algo, ¿no? Porque al final la palabra prospección tiene mucha connotación negativa. Yo lo digo porque me sale solo, pero intento utilizar muchas veces generación de oportunidades, ¿vale? Porque prospectar es eso, es generar oportunidades. Es hablar con gente y tener conversaciones para no venderle tu libro directamente, sino para detectar si hay un problema y luego si hay un interés en solventarlo. Y ahí es cuando le cuentas tu libro, pero no antes, ¿no? Entonces, yo me levanto y, por ejemplo, en LinkedIn, la rutina que sigo, que la contaba hace poco en otro sitio, es primero veo las visualizaciones del perfil, ¿vale? Que esto a lo mejor no lo sabe mucha gente, pero donde realmente está el dinero es ahí, en LinkedIn, ¿vale? Porque la gente que mira tu perfil suele ser gente que no le da likes a tus publicaciones ni comenta, son ninjas de LinkedIn, pero que miran tu perfil porque pueden estar interesados en lo que haces, ¿no? De hecho, las últimas 3 ventas que he cerrado eran gente que no había comentado nunca, no me había dado like a ninguna publicación, pero habían mirado mi perfil, ¿vale? Entonces, lo primero que hago es gente que mira mi perfil, miro si son mi potencial cliente y les escribo, ¿vale? Después miro quién ha dado like o ha comentado mis publicaciones y depende de quién sean y si detecto algo, pues les escribo. Luego, pues, miro los mensajes, porque al final, haciendo todo esto todos los días, tienes un buzón que al final todos los días pues, se va alimentando y tienes que seguir las conversaciones, ¿no?
O sea, al final es igual que lo hago ahí, lo hago en WhatsApp. Soy muy activo en WhatsApp porque hago retos de WhatsApp. Entonces tengo mucha gente en el teléfono. Tengo mucha gente que tengo su teléfono y al final, pues a lo mejor me escriben o los escribo yo, les ofrezco no sé qué, tal. Al final es lo mismo. El canal da igual. Sea LinkedIn, sea el teléfono, sea Instagram, el canal da igual. El paso es el mismo. ¿Qué es un reto de WhatsApp? Pues igual que, por ejemplo, si tú haces... a ver... No, te iba a poner alguna analogía, pero bueno, al final un reto de WhatsApp es tú te llevas a la gente a un grupo de WhatsApp, ¿vale? Y para hacer un lanzamiento, para vender un producto, para vender lo que sea, ¿vale? Lo que pasa que durante una serie de días, pues calientas a esa audiencia, ¿vale? Para lo que le tienes que vender. Entonces, de alguna manera se puede crear un reto, se puede crear lo puedes llamar Mastermind, al final vas dando pildoritas de lo que vas a vender el último día para que la gente, claro, la energía, el hype, las ganas a lo mejor de terminar comprando lo que tú vendes, pues sean altas, ¿no? Cuando llegue ese momento. Qué guay. Qué guay. Y lo que te preguntaba, ¿tienes algo automatizado? No. Tengo automatizado, sí, tengo automatizado un mensaje de conexión, ¿vale? Porque no me gusta, o sea, he probado de todo, ¿vale? He probado automatizaciones, pero no funcionan. Además, no las puedes personalizar, ¿vale? Pero sí que tengo un mensaje automatizado que es de conexión porque me permite ir más rápido, ¿vale? Me permite crecer más rápido en LinkedIn. Entonces, es lo único que tengo automatizado, ¿vale? Pero, bueno, se pueden hacer muchísimas cosas automatizadas, pero es verdad que a mí no me termina de encajar. ¿Y esa automatización de ese mensaje que lo haces dentro de LinkedIn o con una plataforma externa o cómo? Sí, pues es una plataforma que se llama Wallaxy. Hay muchas plataformas, pero bueno, la más conocida y común es Wallaxy, ¿vale? Los más puristas de LinkedIn te dirán que nunca utilices Wallaxy y tal, que te penalizan, pero bueno, al final es una plataforma que te permite, pues como digo, te permite crecer más rápido porque te permite crear listas de tu potencial cliente, invitarles a conectar, ¿sabes? Y al final que entren en tu mundo, ¿vale? Al final lo puedes hacer manual, sí, pero joder, si lo puedes automatizar esa tarea, ¿por qué lo vas a hacer manual, no? Sí, ¿no? Aparte que es algo tan repetitivo que a veces te puede incluso pasar que al aceptar le tienes que enviar un mensaje, etcétera, ¿sabes? Eso es. Vale. ¿Y con tus clientes tú cómo trabajas? ¿De forma remota, presencial o cómo lo haces? Normalmente en remoto, porque, bueno, hay mucha gente que no es de Madrid. Yo ahora mismo estoy en Madrid, aunque vivo en 4 países diferentes, pero ahora mismo estoy aquí y normalmente online. Pero sí que con las personas que, por ejemplo, ayer de hecho tuve una mentoría con una chica que acaba de entrar a la mentoría y la tuvimos presencial, porque a mí me gusta conectar con las personas, ¿sabes? Al final es uno de mis valores, ¿no? La conexión o de mis... vamos a decir, dones, ¿no? El hecho de conectar con otras personas cuando confían en mí y todo eso, ¿no? Cuando me han conocido y demás. Y al final conectar online se conecta, pero es diferente, ¿no? Y al final, si puedo, pues las tengo presencial, ¿no? ¿Y cuáles son los próximos pasos que ves para seguir creciendo tu negocio? Pues mira, para mí este año uno de los objetivos es, porque yo el año pasado 100%, o sea, yo pivoté todo mi negocio porque el año pasado todavía daba servicios y estaba con las mentorías, pero a final de año pivoté todo mi negocio y el negocio en la última parte del año era 100% las mentorías y todo lo relacionado con esto. Este año que estoy 100% en esto, mi objetivo es escalar, ¿vale? Es verdad que no quiero escalar, o sea, como en plan, yo qué sé, pues como gente que ves por ahí, ¿no? De meterme en lanzamientos millonarios y cosas de esas. Quiero escalar despacito, pero sí que me gustaría empezar a hacer mentorías grupales muy reducidas, ¿vale? De a lo mejor de 5 personas, 10 personas máximo, y poder, sobre todo, pues impactar a más gente, ¿no? Llegar a más gente, lógicamente facturar más, porque eso me permite pues hacer más cosas, crear más embudos, invertir en publi, mejorar, yo qué sé, crear un sitio web donde puedan entrar y tener todo, no sé, ¿sabes? Ir mejorando al final para seguir creciendo, ¿no? Pero mi objetivo ahora mismo, ya te digo, es escalar, a empezar a hacer grupos. Vale, genial. ¿Y la llegada de la IA ha supuesto algo en tu negocio?
Sí, para mí ha sido una maravilla porque hay trabajo que a lo mejor antes era complejo y llevaba mucho más tiempo. Eran momentos en los que invertíamos bastante tiempo en la mentoría y ahora con la IA pues invertimos bastante menos. Por ejemplo, investigar el mercado en el que te vas a posicionar, o sea, saber si ese mercado crece, si no crece. Pues eso, o sea, yo de hecho trabajo bastante con GPT, tengo creados agentes para cada tarea, ¿sabes? Yo tengo un agente que te investiga el mercado, tengo un agente que te investiga el cliente y te dice los deseos emocionales, los dolores, los tal. O sea, al final te da una base para empezar a trabajar que te la da en segundos, cuando a lo mejor ese trabajo antes te llevaba días, ¿sabes? Entonces es una maravilla, es una maravilla. Qué bueno. Y en todo este camino, ¿no?, de cambio que has vivido en los últimos años, ¿no?, hasta llegar al momento actual, un desafío al que digas, esto parecía una putada, pero al final, joder, de ahí saqué o un negocio mayor o un aprendizaje mayor para enfocarme en lo que realmente quería. No he entendido la pregunta, ¿la puedes repetir? Sí, por supuesto. En los últimos años, al final has tenido una serie de desafíos, me imagino, pues lo que comentabas, el momento de cambiar de servicios a una más mentoría o el momento de dejar la banca para irte a ese año sabático, ¿vale? Un desafío que tú en ese momento dijeras, joder, qué putada, ¿sabes? Es decir, vaya mierda que me ha pasado esto ahora, pero sin embargo, ahora viéndolo con perspectiva, digas, joder, gracias a eso he generado, pues, o me he dado cuenta que tenía que hacer este negocio, ¿no? Imagínate, un ejemplo. Te dedicas a la facturación, la llegada de la factura electrónica, joder, qué putada, porque no tengo la factura electrónica implementada. Pero la implementas y de repente todos los autónomos que tenían factura electrónica empiezan a contratar, por ponerse un caso inventado. Pues, a ver, yo creo que es constante, porque al final, o sea, no llegas a un punto en el que eso acaba. O sea, los desafíos y los errores. De hecho, ayer mandaba un email a mi lista, ¿no? Y les decía, febrero ha sido un buen mes, ¿no?, de facturación, pero he fallado más que he acertado, ¿vale? O sea, al final esto es un constante desafío, un constante equivocarse, y de hecho es casi como el trading, ¿no? Que dicen que tienes que acertar una, o sea, fallas 5 y aciertas una, pero esa que una te hace ganar más que las 5 que has fallado, ¿no? Pues esto es lo mismo. Es que yo que sé, miles de ejemplos, tío. Miles de ejemplos. Por ejemplo, mira, hace poco, o sea, hace 2 semanas lancé, de hecho, con Rafa Mora, ¿vale? Porque cuando él acabó la mentoría le propuse hacer... la energía que tiene Rafa a mí me encanta, ¿no? Que mucha de la gente que pasa por la mentoría coinciden en ese tipo de energía, ¿no? De querer hacer cosas, de querer aprender, de querer tirar para adelante, de tal. Y Rafa, tío, con su edad, a mí, o sea, yo... a la gente tan joven, tío, con esas ganas y tal, yo les admiro, ¿vale? Porque, claro, yo dejé el banco con 30 y pico y digo, madre mía, la de cantidad de años que he perdido, ¿no? Pero entonces yo cuando le veo tan joven tal, les admiro y le dije, tío, tú y yo tenemos que hacer algo. Y entonces montamos un taller de ventas, ¿vale? Porque a Rafa le encantan las ventas y montamos un taller de ventas y de propuestas, tal. Y el año pasado fue muy bien, metimos a 15 personas, tal. Y este año lo hemos vuelto a repetir y de hecho lo hemos hecho incluso mejor, hemos duplicado la audiencia y tal. Bueno, es un lanzamiento por WhatsApp, de hecho, con audiencias pequeñas, ¿vale? Teníamos 200 personas en el WhatsApp y tal. Y, tío, las ventas han sido una puta basura, o sea, nos hemos pegado una leche del copón, ¿no? Y el primer día hablaba con Rafa y decía, joder, tío, que no sé qué ha pasado, tal, o sea, intentaba sacar conclusiones y lo veía todo mal, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que pues la gente que había comprado, que al final cancelamos el taller, pues yo les ofrecí otra serie de cosas, ¿no? Y al final, de lo que parecía que había sido un fracaso absoluto, pues va a ser hasta mejor la solución que al final ha salido, ¿no? Porque voy a trabajar con 3 personas, que podemos ir a más, pueden a lo mejor entrar en la mentoría y a lo mejor incluso a nivel pasta voy a ganar más dinero que con el taller, ¿no? Entonces, bueno, está lleno de esto, tío. O sea, al final, lo que decía Steve Jobs, ¿no? Vas uniendo puntos. Según van pasando las cosas, vas uniendo puntos. Entonces... No, tal cual. A mí me gusta preguntar eso, porque muchas veces cuando vienen las cosas malas nos obcecamos en que mal me va, es que no lanzo, no, lo que decías tú antes, el Valle del Desierto tiene muchísimos momentos de esos, pero hostia, que todo el mundo le ha pasado, todo el mundo, lo importante es afrontarlas para adelante, ¿sabes? ¿No?
Es que si alguien piensa que llega a un punto en el que dejas de tener problemas o dejas de fallar, está muy equivocado. Entonces, el tema es adaptarte a lo que te venga, ¿sabes? Sea bueno, sea malo. Si es malo, pues es que a lo mejor no es tan malo, ¿sabes? Ha pasado y aprende e intenta darle la vuelta y ya está, ¿sabes? Pero no llegas a ningún punto en el que todo esto se acaba. Es que esto es así, y sobre todo emprendiendo, ¿sabes? O sea, si quieres estar más tranquilo, pues bueno, pues tener un empleo y ya está, ¿sabes? Pero si quieres tener un negocio, esto es una montaña rusa y, bueno, hay que aprender a estar en ella. Subida, bajadas y... Exacto, y la motivación de la subida y la desesperación de la bajada. Sí, sí, sí. ¿Y tú cómo haces para mantener esta motivación? Pues yo estoy conectadísimo con lo que hago. Es decir, yo he estado mucho tiempo desconectado y esta conexión se la tengo que agradecer a mi mentor actual, ¿no? Que es David Sobrino, que me ha ayudado mucho en ese foco y esa claridad que yo ayudo, ¿no? Pero siempre digo lo mismo, al final uno no puede ver en su propio negocio lo que otros ven, ¿vale? Es imposible. O sea, fíjate que yo doy mentorías para ayudar en negocios, pero no soy capaz de ver mis propios fallos, mis propias historias, ¿no? Y me apoyo de mentores, de otros mentores para que me ayuden, ¿no? Y entonces, gracias a su ayuda, yo estoy conectado con lo que hago, tío. Es decir, o sea, lo que yo hago va más allá de mí mismo, ¿vale? No lo hago, o sea, lo hago por mí, hay una parte egoísta, lógicamente, pero va más allá, es decir, aparte de que me provee de recursos, me da dinero, tal, y otro tipo de cosas, satisfacción, al final yo hago un bien mayor al mundo, ¿vale? Y esto puede sonar un poco hierbas, pero yo impacto en personas, ¿sabes? Entonces, a mí esa es mi motivación. El hecho de ver a alguien que en 3 meses ha pasado de cero a empezar a facturar, a tener clientes y verles cómo sonríen, eso, tío, para mí es mi motivación, eso es mi gasolina, ¿sabes? Con lo cual, pues yo trabajo 12 horas al día muchos días y no me importa, ¿vale? A ver, intento balancear, lógicamente, la vida personal, profesional, todo esto, lo que ya nos han contado, pero que si un día tengo que trabajar 12 horas, lo hago encantado y porque me gusta lo que hago. Me gusta lo que hago. Es interesante lo que acabas de contar, ¿no? Porque a lo mejor hay alguna persona que nos está escuchando o que te lee por LinkedIn o que te lee por tal, a lo mejor puede pensar, este vendehumos, ¿no? Que quiere sacar cuartos de las ideas del otro, pero sin embargo, el mentor tiene mentor. Me refiero que está claro que tú crees en lo que hacéis en tu profesión, ¿sabes? Es decir, en este tipo de negocios, cuando tú mismo inviertes en esas mentorías, ¿sabes? Es decir, no es en plan, yo vendo porque lo sé todo, no. Es decir, yo necesito también que alguien me ayude a mí, ¿no? Sí, es que al final se trata de coherencia. Es decir, y esto, el tema de la coherencia es algo que falta mucho y por eso, bueno, el tema de los vendehumos es un tema aparte porque se mete la gente mucho con los vendehumos, pero es muy poca gente habla de los comprahumos, ¿vale? Porque también somos responsables de a quién le compramos, ¿sabes? Entonces, si tú le compras a un tío que te enseña un Ferrari y te vende no sé qué y tú se lo compras, el problema no es el del vendehumos, el problema es tuyo, el que le has comprado, ¿sabes? Entonces, bueno, al final, lo que decía, ¿no? La coherencia. O sea, si tú vendes mentorías, tío, y tú nunca has tenido un mentor, o sea, es que si no hay coherencia dentro de ti, te va a costar vender eso, ¿sabes? Es como si yo estuviera vendiendo mentorías a 5.000 euros y nunca hubiera pagado una mentoría a 5.000 euros, ¿sabes? O sea, no tiene sentido. O sea, yo le he pagado a mi mentor 12.000 euros. Yo, a día de hoy, podría vender una mentoría de 12.000 euros, porque la he pagado. ¿Vale? Entonces, y esto pasa con lo mismo, pasa con esto, pero pasa con, yo qué sé, soy diseñador web y mi web es una mierda. Pues no hay coherencia, tío, no te van a comprar, es imposible. O te vendo a ayudar a crecer en YouTube y tienes 3 seguidores. Pues es que, tío, o sea, no hay coherencia. ¿Qué me estás vendiendo? ¿Sabes? Entonces, bueno, la coherencia es importante en todos los aspectos. Tal cual. ¿Y si pudieras retroceder en el tiempo, algo que harías de una forma diferente? Pues a ver, muchísimas, ¿no? Pero también es verdad que estoy donde estoy por todo el camino que llevo, ¿no? Todo ha sido por una razón. Yo siempre pienso que todo lo que ocurre es por una razón. Pero podría cambiar muchísimas cosas. Bueno, pues por ejemplo, pues si pudiera volver a nacer con lo que sé ahora, pues por ejemplo no iría a la universidad y no haría muchas cosas, empezaría a emprender, montaría un negocio mucho más rápido.
es que de hecho, pues eso, acabaría la ESO, ¿no? Que es lo que hay ahora. Yo hice Bubico, pero bueno, acabaría la ESO y me pondría a emprender. Y me pondría a hacer cosas, tío. Bueno, fíjate, una cosa que me arrepiento mucho y que podría, eso sí que podía haber empezado antes. Y es que cuando yo emprendí, no empecé a crear comunidad, ¿vale? Y eso es un error, porque ahora mismo pues tendría el triple, el cuádruple de comunidad, de gente que conecta conmigo y iría más rápido. Y no lo hice porque yo pensaba que para tener comunidad tenías ya que ser un experto, tenías que estar en la cumbre y ese tipo de gilipolleces. Y al final tener una comunidad, cuanto antes empiecen mejor. O sea, de hecho ahora hay gente que lo que vende o lo que enseña no es el éxito, sino el proceso. Y a la gente le encanta eso, le encanta el proceso. Entonces, si tú acabas de empezar, vende que acabas de empezar y enseña cómo lo estás haciendo, cómo te está yendo, tus errores, tu fallo. Y vas a empezar a crear comunidad porque vas a empezar a conectar con gente que comparte eso, ¿no? Entonces, bueno, pues yo empecé a crear comunidad. Es que ha pasado, te diría es que 2 años llevo. Y el último año ha sido el que más caña le he dado, ¿no? El primero era un poco más así a la escondida, ¿no? Y al final la comunidad, pues bueno, pues eso, ¿no? Dicen, ten 1000 fans y eres millonario, ¿no? Pues eso. Sí, incluso alguien que llegue un poco más tarde, ver cómo has hecho ese recorrido en público también te da esa coherencia, ¿no? Que hablábamos antes de, joder, él Claro. lo ha hecho, ¿sabes? Es decir, que a veces nos da como la vergüenza de que yo no tengo nada que contar o no tengo nada que mostrar, pero sí que hay ahí algo siempre. ¿Y cómo definirías el éxito para tu proyecto? Pues para mí el éxito es hacer lo que quiero, cuando quiero, como quiero y... Sí, o sea, hacer lo que quieres en cada momento, ¿no? Lo que deseas, es decir, no estar en una cárcel, en una oficina o en un negocio que no te gusta o, ¿sabes? Sino, para mí el éxito es hacer lo que quieres en cada momento. Ese es el éxito, tío. Y si ahora mismo me apetece estar metido en mentorías y que dependan de mi tiempo y tal, pues para mí es éxito. A otros dirán, no, eso no es éxito, el éxito es tener la agenda libre y tal. Bueno, pues para ti en ese momento lo es, ¿no? Pero para mí ahora mismo es lo que me llena y el día de mañana, pues querré tener la agenda vacía. Pero bueno, al final yo creo que el éxito va cambiando en función de tu recorrido y ahora mismo para mí es pues hacer lo que quieras. O sea, yo mañana podría dejar de dar mentorías y hacer otra cosa. O si mañana me da por, yo qué sé, por hacer punto de cruz y vender eso, pues lo voy a hacer y eso para mí es el éxito, el poder hacer lo que me da la gana. Genial. ¿Y tienes un lugar donde te gustaría ver tu proyecto en 5 años, por ejemplo? ¿O donde el momento te lleve? Sí, o sea, yo en 5 años voy a estar haciendo cosas muy parecidas, seguramente, pero de manera diferente. O sea, lo que voy a hacer es lo mismo, pero los caminos van a ser diferentes. Pues en 5 años seguramente tendré un canal de YouTube bastante más grande, tendré una comunidad bastante más grande, tendré una lista de seguidores bastante más grande, mis mentorías no valdrán lo que valgan ahora, valdrán 2 o 3 veces más, daré pocas mentorías 1 a 1 con gente muy potente, haré más grupales, seguiré haciendo talleres, seguiré haciendo eventos, seguramente con más gente, lógicamente, ¿no? Pero cambiaría poco. De aquí a 5 años me veo muy parecido, pero más grande y diferente a lo mejor, ¿no? Pero sí. Y seguramente en otro país. Porque va a ser más grande todo, ¿no? Va a ser más grande todo y al final España es una ruina a nivel... o sea, ser emprendedor, freelance o tener un negocio en España es una ruina. Entonces, bueno, pues te fuerzan a buscar otras alternativas y bueno, pues yo las estoy buscando y el día de mañana pues entiendo que no estaré aquí cuando ya además he vivido en otros países y he visto cómo es vivir en otros países, ¿no? Ahora me gustaría entrar en la parte de lo que yo le llamo preguntas rápidas, ¿vale? Vale. Que le llamo preguntas rápidas, pero después cada uno puede usar el tiempo que quiera. Me No son refiero, no hace rápidas, falta, ¿no? no tiene por qué ser rápidas, ¿no? Porque alguna es algo más filosófica, entonces... Vale. ¿Cuál es el coste mensual de mantener un proyecto como el tuyo? Independientemente de salarios, es decir, infraestructuras de cosas que tengas. Coste, ahí metes la inversión, porque para mí invertir en publicidad no es un coste, por ejemplo.
No, es decir, yo metería en plan costes lo que te cuesta, es decir, lo otro es una inversión que tendrá un retorno en principio pronto, ¿no? Es decir, Pues no mucho, tío. O sea, te diría que entre autónomo, la gestoría, las herramientas que pueda utilizar y tal, serán 1.000 euros. Mil bueno, euros. Porque el resto yo lo veo como inversión. O sea, yo cuando contrato un freelance no lo veo como un gasto, lo veo como una inversión, porque me está ayudando a, yo qué sé, hacer claro, mi web. O si invierto claro, en publicidad, ¿sabes? Pero claro, si metemos eso, pues va a depender del mes. Pero claro, así claro, no, no, costes fijos de herramientas, autónomos, gestoría y tal, 1.000 euros. genial. ¿Qué proyecto ajeno admiras más? Pues tío, yo ahora mismo admiro mucho a mi mentor, tío, a David Sobrino. Lo que tiene, lo que ha creado y cómo lo transmite, para mí, yo le admiro mucho. Vale, y te iba a preguntar una persona que... Y también admiro bueno, a Jorge, que es mi compi de podcast, que tiene un proyecto que se llama Cosas de Freelance. Le admiro también muchísimo, aprendo mucho de él. Está haciendo las cosas de manera brutal y le tengo muy cerca. Entonces, son dos personas que tengo muy cerca y les admiro a los dos. Genial. ¿Cuántas horas duermes de media? Hostia, qué buena pregunta esa, tío. Pues no sé si es por la edad, tío, tengo 42, pero cada vez duermo menos. Hay días que antes dormía 8 horitas, 8 y media, y ahora entre 6 y 7. Bueno, si te llegan. Hay de todo, hay días, ¿no? Hay días, sí, sí, hay días. ¿Has pensado alguna vez en abandonar todo y decir, me vuelvo a la banca, por ejemplo, o a la cuenta ajena? Alguna vez, tío. Cuando, o sea, al final lo que decía, ¿no? Esto está lleno de desafíos, es una montaña rusa y hay momentos que la montaña rusa, la bajada, pues es larga, tío, porque hay veces que no te salen las cosas y al final la gente ve a personas referentes, ¿no? O muchas veces hablan conmigo y me dicen, tú no eres no sé qué. Y digo, si yo soy una persona normal. Y los referentes que ves ahí también. Y muchas veces de lo que se ve a lo que es la realidad cambia muchísimo, ¿no? Entonces, lo he pensado muchas veces, tío. O sea, al final decir, ya lo mando de todo esto a la mierda, pero me dura muy poco, me dura minutos, ¿sabes? Luego lo pienso rápido y digo, sí, lo pienso despacio y digo, ni de coña, ni de coña. Ya, totalmente. Incluso a veces que tienes a lo mejor un cliente un poco más tocapelotas, dices tú, voy a quitar ya este cliente, que total no me está recordando más a la cuenta ajena que a la libertad que busco, ¿no? Bueno, yo de eso no tengo. Yo tengo Claro, gente claro. en las mentorías que la mayoría pasan a ser parte de una pequeña familia, amigos, porque, bueno, al final es diferente, ¿no? Y en mi etapa de última de servicio yo no tenía servicio, o sea, clientes tóxicos ni clientes malos. Al final eso se tiene si hacen mal las cosas. No, y que es algo también que vas aprendiendo, ¿no? Con el tiempo, es decir, Claro. a ir incluso midiendo ya en esas primeras conversaciones, ¿no? De cuando estás prospectando, hablando ya con el lead, ya diciendo, joder, hay unos red flags que ha dicho, que ha hecho que no me interesan, ¿no? Y al principio, volvemos a lo que hablábamos antes, ¿no? La desesperación por coger algo. Cuando tienes la desesperación, Claro, normalmente te lleva a tener esos clientes tóxicos. eso es. Vale, ¿y arrepentirte de dejar el mundo de la banca? Es decir, en volver has pensado, pero arrepentirte de dejar el mundo de la banca. Nunca, tío, nunca. Fue de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Y fíjate que a lo mejor la gente que me escucha puede pensar que lo hice súper seguro y tal, y estaba acojonado, ¿eh? O sea, claro, imagínate que a lo mejor la gente puede pensar que lo dejé porque, yo qué sé, porque estaba mal o estaba tal, pero yo vivía muy bien. Yo tenía mi oficina, que era un centro de empresas, que no era una oficina de calle, ¿no? No teníamos público. La tenía enfrente de casa. Porque cuando abrimos el último centro de empresas, mi jefe me dijo, oye, ¿dónde crees que podemos abrir la oficina? Y yo le dije la calle que estaba al lado de mi casa, que es una calle así grande y tal, y dije, Doctor Esquerdo, pero yo se lo dije un poco de broma. Y abrieron la oficina allí, buscaron un local allí. Y yo cruzaba la calle, tío, para ir a la oficina. Tenía un equipo brutal de gente, súper potente, de los mejorcitos del banco, los tenía en mi equipo. Cobraba, como decía, un dinero. Estaba súper bien reconocido. Convenio de banca, que tienes un montón de vacaciones, historias y beneficios y tal.
Pero tío, claro, cuando tienes todo eso, tomar la decisión es complicado. Y bueno, por eso me fui un poco con la puerta entreabierta, ¿no? Y pedí una excedencia y tal, pero nunca volví, tío. O sea, al final es la mejor decisión que tomo siempre. Porque cuando estaba en el banco, decía yo llevo 13 años trabajando en banco, no sé hacer otra cosa, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Y luego salí de allí, tío, y de repente me hizo esto así y empecé a ver un finito de oportunidades, tío, que al final si hay alguien que está ahí dándole vueltas y vueltas y vueltas, ya te digo, para mí fue la mejor decisión que tomé en mi vida. ¿Ganas más pasta ahora que cuando estabas en el banco? Hay años que sí. Vale. ¿Consideras que el éxito depende más del esfuerzo o de la suerte? Pues... A ver, yo creo que tiene más peso el esfuerzo, pero es verdad que si no hay esfuerzo y no la suerte no, ¿sabes? No aparece. O sea, son un poco de las dos. Lo que pasa es que la suerte te tiene que pillar esforzándote, ¿sabes? O sea, yo creo que es un poquito de las dos, pero es verdad que el esfuerzo y la constancia, sobre todo, porque la gente no es constante. La gente rápidamente se cansa, hace algo, lo prueba un poquito y automáticamente se rinde. Pero bueno, yo creo que son un poquito de las dos. La suerte también influye, ¿eh? Pasa con los podcasts. ¿Sabías que el 80% de los podcasts se terminan entre el capítulo 0 y el capítulo 3? Sí, sí. Que es Y una luego, pasada, bueno, ¿eh? esto me lo contó Jorge hace poco, que eres muy de datos y tal, ¿no? Y me dijo eso, pero luego el no sé cuánto por ciento siguiente restante abandonan del 3 al no sé qué. O sea, que me refiero, que es incluso Sí, mayor el sí. porcentaje. Creo que es entre los 6 primeros, creo que cae el 90 y algo por ciento, ¿sabes? Ah, Es decir, que sí, los sí, que sí. tienen más de 10 son ya... Sí, sí, esto pasa Bueno, también en yo llevo LinkedIn, ¿no? 22, así que... Bien, 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 bien. Y esto pasa bueno, pasa en todos los sitios, ¿no? Pero en LinkedIn también, ¿no? La gente se pone a publicar, a crear contenido para trabajar su marca personal y cuando ve que a los 3 meses no ha pasado mucho, pues abandonan, ¿no? Y es normal, porque, o sea, ¿cómo pretendes que en 3 meses puedas construir una marca personal, ¿no? Y la gente te conecte y te comente y tal, joder, todo lleva su tiempo, ¿no? Pero sí, Claro. efectivamente la gente se cansa rápido. Es como el gimnasio, ¿no? Es decir, en enero, los gimnasios en enero y en septiembre hacen esto, ¿no? Es Sí, decir, sí. son las altas de matrículas en esos meses y en un mes y medio, dos, tienen ya la bajada de matrículas, porque obviamente es muy complicado en tan poco tiempo conseguir resultados, ¿no? Mm. Vale, ¿has sacrificado tiempo con familia o amigos por el proyecto? Sí, tío, sí. Más de la cuenta, sí, sí. La verdad que sí. Pero es que fíjate que te podría decir que hay que balancear tu vida personal y profesional y todas estas mierdas, ¿no? Y sí, es cierto, no se te puede ir mucho a la olla, ¿no? Pero es verdad que si realmente quieres algo, tienes que luchar por ello, ¿no? Y al final hay un momento, sobre todo al principio, ¿no? Que tienes que meterle caña, ¿sabes? Entonces, bueno, sí que es verdad que podría haberlo hecho mejor, pero tampoco me arrepiento, ¿no? Porque también me ha permitido, pues yo qué sé, conseguir un montón de cosas y demás, ¿no? Pero sí, lo podría haber hecho mejor, sin duda. Vale. ¿Y te ves trabajando con tu proyecto durante los próximos 10 años? Sí, sí, sí. Vale. Si te dieran, no sé, 200.000 euros netos al año, ¿volverías a la cuenta ajena? 200.000 euros netos por cuenta ajena. Pues depende, depende, ¿vale? Si lo que me proponen hacer es algo que tiene mucho que ver con lo que yo hago ahora y además tengo la libertad que pueda tener ahora o muy parecida, le daría una pensada. Le daría una pensada. Le daría una pensada. Al final 200.000 euros netos es mucho dinero, ¿eh? Porque al final estamos hablando a lo mejor de facturar 400.000 pavos. Y al final 400.000 euros, facturando 400.000 euros, o sea, puedes vivir muy bien, ¿no? Y te quitas, fíjate, te quitarías todo, muchas de las cosas malas de emprender, entre comillas, ¿no? Pero solo, ya te digo, solo si tuviera prácticamente la libertad que tengo ahora, hacer lo que me apetece y estuviera muy conectado con lo que hago ahora. Con lo cual, cosa que no va a ocurrir nunca. No, no, estas son preguntas hipotéticas siempre. Genial. Vale, imagínate que yo ahora soy un posible cliente tuyo. Uh -huh.
te contacto, Swan, creo que me puedes ayudar. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Por qué crees que te puedo Entiendo. ayudar? ¿Quieres que hagamos un Sí. roleplay aquí? Venga. Venga. Pues Venga, digo Fernando, que cuéntame, ¿qué es lo que te ha hecho agendar esta llamada conmigo? pues mira, que he escuchado hablar muy bien de ti, es decir, me ha recomendado Rafa, me ha dicho Ujú, que él ha tenido un antes y un después de tus mentorías, y yo quiero ese antes y ese después también, ¿vale? ujú, Actualmente me encuentro un poco esbozando cuál va a ser mi negocio, ¿vale? Mi negocio es un poco digital y un poco físico, ujú. y no sé, si, no sé, es que no sé cómo me puedes ayudar, Juan. Entonces, Ok. Ahora mismo, ¿cuál es el problema que resuelves? ¿O no tienes ni siquiera eso claro? sí, yo el problema principal que resuelvo es conseguir que la gente normal entienda el mundo de la tecnología, ¿vale? Es decir, todo el mundo tiene problemas tecnológicos, pero muchas veces no saben que tienen ese problema tecnológico. Entonces, yo soy un gran traductor entre el problema real y el mundo tecnológico, buscando la solución más óptima, si puede ser la más barata, pues la más barata, pero sobre todo la más óptima para cada momento. Ujú. ¿Y qué es lo que te gustaría conseguir? Pues me gustaría, mira, lo que me acabas de contar de esa independencia, esos 400.000 euros de facturación, también no me importaría. Y me gustaría poder formar a gente, por ejemplo, ¿sabes? Es decir, que la gente bueno, que poco a poco fuese cogiendo esas skills de entender, porque mucha gente dice, Buah, es que yo de verdad, la tecnología, porque es muy difícil. Y realmente, a poco que empiezan a tener ese contacto con él, sobre todo a día de hoy, ¿no? Con no code, low code, AI, etcétera, pues me gustaría un poco eso. Ok. ¿Y cuál es la razón por la que te gustaría facturar, por la que te gustaría tener independencia, formar a la gente? Pues para dejar, lo primero, un granito en esa gente, ¿no? Es decir, que estén bien, ¿no? Es decir, que vayan aprendiendo, que vayan sintiéndose parte de un algo y facturar, obviamente, para vivir yo mejor. Es decir, no quiero un Lambo, pero, pero bueno, cuanto mejor. Ok. Bueno, pues y ahora te contaría lo que es la mentoría. Nada, lo que hemos hecho ahora es un roleplay donde al final yo he intentado, ha sido un juego, ¿no? Pero he intentado entender el problema que tienes, he intentado entender también dónde quieres llegar y si mi mentoría es el puente para esas dos cosas, ¿no? Lógicamente, una llamada de estas suele durar 45 minutos, una hora, ¿vale? Pero bueno, es un poco el cómo lo hago, ¿no? Al final, yo necesito entender dónde estás, en qué punto estás, cuáles son tus problemas, ¿vale? Y luego, sobre todo, cuál es lo que quieres alcanzar o el deseo que quieres, ¿no? Y sobre todo, intentar indagar en lo más profundo. ¿Has visto que te he preguntado? Tú me has dicho el deseo, no, pues quiero independencia y facturar y dar formación, pero yo luego te he dicho, vale, pero ¿por qué, no? ¿O para qué, no? Intentar llegar a mucho más profundo que yo te hubiera seguido preguntando, ¿no? Porque al final la gente, todo el mundo queremos facturar, en el mundo de los negocios todo el mundo queremos facturar, todo el mundo queremos estar, pero luego tenemos razones o sí, razones más profundas que son realmente las que debemos de atacar, no de atacar, sino de comprender y de conectarlo luego con nuestro servicio o lo que hacemos, ¿no? Entonces, Bueno, si tú cualificas el problema que tienes porque yo te puedo ayudar a resolverlo y además te puedo enseñar el camino para llegar allí donde estás, pues entonces es cuando te hablo de la mentoría, ¿no? De la vale. ¿Y mentoría esta, o de lo que sea. la solución que tú tal o no puedo Eso ayudarte? es. Efectivamente, Vale, efectivamente. Que ocurre, vale. también. Sí, sí. ¿Y esta primera llamada de 45 minutos ya se paga? ¿Ya cómo va? Es decir, ¿o es algo...? Pues no se paga, lo que pasa es que la gente llega ya muy cualificada, ¿vale? Sí que tengo una llamada que es de pago para gente, yo llamo cotilla, ¿no? La gente que me dice, he visto no sé qué y no sé qué, no sé cuánto, y a lo mejor, pues yo qué sé, ese día no tengo mucho tiempo para cualificarles yo a través de mensajes y les mando un link y es una llamada de pago y que si termina entrando a la mentoría se lo descuento, ¿no? Pero no, la tengo oculta y la hago muy pocas veces, porque al final lo que yo hago es filtrar a la gente que va a la llamada, Ujú. ¿vale? Filtrarles mucho, es decir, ya saben que van a una llamada de venta y que ya saben que van a
Les voy a hablar de la mentoría y, de hecho, normalmente contesto una serie de preguntas, hay un rango de precios, se hacen una idea de lo que puede costar, etcétera, etcétera, ¿sabes? Entonces, no son de pago porque son llamadas de venta que pues, normalmente pues, al final las termino cerrando, ¿no? Genial. Vale. Y ya por último, ¿a quién recomendarías como invitado al podcast? ¿A quién recomendaría como invitado? ¿Qué tipo de invitados quieres traer al podcast? Gente que su historia pueda animar o dejar de animar a gente que tenga ese run en la cabeza de emprender. Porque a veces es tan importante animar como no animar. Me refiero que hay mucha gente que, lo que contabas antes, ¿no? De esa montaña rusa lo llevaría fatal. Yo tengo amigos los cuales a lo mejor un mes no facturar nada, si no tienen nada de ingresos, se mueren si lo tienen, ¿sabes? Aunque tengan en el banco dinero, ¿sabes? Me refiero, se mueren porque se empiezan con esa ansiedad de no ingreso, no ingreso, no ingreso y acaban cogiendo a lo mejor cualquier cosa de trabajo, lo que hablábamos antes. Yeah. Bueno, eso es una cosa importante, que al final cuando tienes un negocio empiezas a dejar de pensar en el corto plazo, ¿no? Porque venimos de lo que yo llamo el binomio jefe-empleado, y al final tienes una nómina, tratas a tus clientes como jefes, luego esperas que al final de mes te paguen, ¿no? Y cuando tienes tu negocio, te pasas a ser freelance o tienes un negocio, sigues teniendo esa mentalidad, ¿no? Y es importante cortarla. Al final, los negocios hay que pensar más a largo plazo, a 3 meses, a 6, a un año. A lo mejor un mes no facturas, pero el siguiente mes facturas 30.000 euros. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Entonces, bueno, volviendo a la pregunta, pues mira, yo te recomendaría también a Jaime, que Jaime es la persona que me está ayudando con toda la parte técnica de mi negocio. Es un tío encantador, tiene una historia guay, lleva bastantes años siendo freelance y tienes, pues seguro que un montón de anécdotas que contarte. O sea que te paso el contacto si quieres. Genial, pues pásamelo. Bueno, y ya por último, Swan, ¿dónde te podemos encontrar? Es decir, este es tu momento de cuña publicitaria. Swanbarrantes.com, es fácil, swanbarrantes.com. Al final yo tenía un proyecto que se llama Freelance de Alto Valor, que por eso Jorge y yo nos unimos, porque mi proyecto se llama Freelance Alto Valor, el suyo Cosas de Freelance, y nos unimos para crear el podcast, ¿no? Pero el año pasado decidí dejarlo todo bajo el paraguas de mi marca personal, y nada, swanbarrantes.com o el LinkedIn Swanbarrantes. No tiene mucha pérdida. Genial. Swan, muchísimas gracias por tu tiempo. Costó cerrar el momento, pero lo conseguimos. Sí. Y a la gente que ha llegado hasta aquí también darle las gracias, que tiene mérito escucharnos aquí durante una hora hablar de cosas. Pero bueno, yo espero que le haya... ¿Sabes que hay un porcentaje que siempre, yo creo que siempre son los mismos, que llegan al final, incluso alguno me escribe por privado, no comentan en público nada, así que si eres de ese porcentaje que llegas al final cada semana o un comentario o algo para que la gente vea que estás ahí, joder. Claro, tío. Y nada, pues muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Un saludo. Gracias a ti. Hasta luego.